un hombre responsable de millones de muertes, estuvo a punto de salir libre, no por falta de pruebas, sino por su inteligencia. Mientras el mundo exigía justicia tras la guerra, una mente calculadora comenzó a manipularlo todo desde una celda. Este no es solo el juicio más importante de la historia, es la batalla psicológica contra un hombre que sabía exactamente cómo escapar de la verdad. Basada en hechos reales. Europa está cubierta de ruinas y millones de personas abandonan sus hogares intentando escapar de los últimos ecos del conflicto. Es el 7 de mayo de 1945, uno de los últimos días de la guerra en Alemania. Un automóvil de lujo, adornado con banderas nazis, aparece avanzando con arrogancia. El escándalo no tarda en llamar la atención de una patrulla de soldados estadounidenses que rodean el vehículo. Del interior desciende Hermann Göring, uno de los hombres más poderosos del régimen nazi y considerado el segundo al mando después de Adolf Hitler, vestido con su uniforme cargado de medallas y su característico bastón de oro, símbolo de su poder durante la guerra. La noticia del arresto viaja rápidamente hasta Washington, a oídos de Robert Jackson, fiscal de la Corte Suprema de Estados Unidos. La captura plantea un problema que nadie había enfrentado antes. Jackson pretende llevarlos a un juicio formal, pero el mundo no tiene precedentes para algo así, y jurídicamente no existen leyes claras para procesar a alguien por crímenes de guerra fuera de su propia jurisdicción. Mientras los gobiernos discuten qué hacer, Göring es trasladado a una instalación secreta junto a varios de sus generales más cercanos. En un tren que atraviesa Luxemburgo, viaja Douglas Kelly, un psiquiatra militar que trata de impresionar a una chica con trucos de magia, pero aún no conoce la magnitud de la tarea que le espera. Este recibe la misión de estudiar a los prisioneros y asegurarse de que permanezcan mentalmente estables hasta el inicio del proceso. Su trabajo es evitar que se quiten la vida antes de enfrentarse a la justicia. Cuando finalmente se encuentran cara a cara, comienza a analizar al líder nazi en medio de una conversación amena con ayuda de un traductor, y sospecha que todo es parte de una estrategia. Göring es mucho más astuto de lo que aparenta. Incluso finge no entender inglés para ganar tiempo al responder preguntas. Pronto se convence de que está frente a un manipulador brillante. Pero también entiende que para comprender a los demás prisioneros, primero debe descifrar la mente del hombre que los mantiene unidos, y aprovechará esa oportunidad única para estudiarlos a fondo y escribir un libro que intente explicar cómo surgió el mal que llevó al mundo a una de sus épocas más oscuras. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el campamento, cuando Hermann había sufrido un ataque. El líder nazi luchaba por respirar, pero rechazaba tomar medicamentos. Douglas tragó una pastilla para ganarse su confianza, ayudando a estabilizar su respiración. No tardó en comprender que aquello había sido una maniobra de Göring para satisfacer su dependencia a las pastillas. Robert intentaba convencer a políticos e influyentes de la necesidad de realizar juicios públicos contra los líderes nazis. Su objetivo era demostrar ante el mundo que incluso los hombres más poderosos podían responder ante la justicia. Sin embargo, muchos pensaban que aquellos hombres merecían simplemente una bala en la cabeza. La sorpresa llegó desde la Unión Soviética, que financiaría el juicio, siempre que se concedieran ciertos privilegios a sus periodistas. La mayoría de los generales respondía con desprecio o evasivas las entrevistas del psiquiatra. Solo Hermann parecía dispuesto a hablar. Incluso admitió que comprendía y hablaba inglés perfectamente. Robert sabía que el tiempo se agotaba porque las órdenes de ejecución podían emitirse en cualquier momento, y si quería salvar el proyecto del juicio, debía encontrar apoyo. Consiguió una reunión con el Papa, buscando que la voz de la Iglesia Católica influyera sobre los gobiernos que dudaban. Ante el rechazo, recordó que la Iglesia había apoyado a Hitler en 1933. El Papa respondió que aquello había sido solo un intento de proteger a los católicos alemanes. Para Robert,
La iglesia tenía la oportunidad de limpiar esa mala imagen y así obtuvo el respaldo firmado. 2 días más tarde, aterrizó en Nuremberg. El Palacio de Justicia debía reconstruirse casi desde cero para albergar a cientos de periodistas, jueces y observadores internacionales. Los prisioneros llegaron y se les retiró todo objeto peligroso para evitar que intentaran acabar con su vida. Douglas necesitaba acercarse más a Hermann y ganarse su confianza, por lo que ideó un plan astuto aprovechando que llegaría otro prisionero, Rudolf Hess, tercero en la línea de sucesión de Hitler. Se sabía que este buscó hacer una tregua con Gran Bretaña para atacar a la Unión Soviética. A cambio de revelar información, Göring pidió entregar una carta a su esposa. Sin embargo, Rudolf mantuvo su postura de amnesia. Incluso frente al hombre que encarnaba el corazón del régimen, seguía afirmando que no recordaba nada. Douglas cumplió su parte del trato llevando la carta hasta donde vivían la esposa y la hija de German, aisladas y sin noticias del hombre que alguna vez fue una de las figuras más poderosas del Tercer Reich. Allí comprendió que aquellas hojas de papel podían convertirse en una herramienta valiosa. Un grupo de oficiales de varias naciones formalizaba las acusaciones contra los generales alemanes. Aquella escena dejó claro que el juicio que se aproximaba sería una confrontación con hombres que aún se creían intocables. La ciudad de Nuremberg empezó a llenarse de reporteros de todo el mundo que llegaban para cubrir lo que ya se anunciaba como el juicio del siglo. Robert temía que, pese a todo el esfuerzo, aquellos hombres encontraran la forma de escapar de la justicia y buscó a Kelly. Conocía su intención de escribir un libro sobre las mentes de los prisioneros, pero la situación exigía pruebas reales, nombres, decisiones, movimientos estratégicos, información capaz de sostener un juicio histórico. Aún así, Douglas no planeaba fallar al juramento de confidencialidad con sus pacientes. Poco a poco, German comenzó a hablar sobre su pasado. Describió a Hitler como un hombre extraordinariamente persuasivo, alguien capaz de unir a toda una nación alrededor de un propósito común. Cuando surgió el tema de los campos de exterminio, sostuvo que no conocía lo que realmente ocurría en esos lugares. La idea inicial había sido utilizar prisioneros como mano de obra para reconstruir Alemania tras la guerra. Todo lo demás había ocurrido fuera de su conocimiento. Douglas presentó su análisis ante Robert y otros funcionarios. Según su interpretación, German creía sinceramente en la idea de un renacimiento nacional socialista. También sostenía que la responsabilidad directa de los campos recaía sobre otros mandos del régimen, particularmente figuras como Himmler. Muchos interpretaron aquellas conclusiones como una defensa del enemigo. Sin embargo, Douglas no retrocedió y mantuvo su postura. Hermann Göring era una mente maestra que calculaba cada movimiento y debían actuar con cautela al interrogarlo en un juicio. Uno de los generales mostró una actitud distinta a la de días anteriores. Pensamientos y emociones que nunca había mostrado. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas sobre la mente de los hombres que habían dirigido uno de los regímenes más brutales de la historia. Y había que registrar cada detalle mientras aún estaba fresco en la memoria. Entonces todo se desmoronó. Una alarma sonó. El general de alguna manera logró quitarse la vida. Burton estalló de furia y asignó un nuevo especialista para supervisar el trabajo psiquiátrico en la prisión. El nuevo doctor sospechaba que la cercanía con los prisioneros había nublado el juicio profesional de su colega. Pero para sorpresa, pidió compartir la autoría del libro que estaba escribiendo o enfrentaría una transferencia que lo alejaría del proyecto para siempre. Douglas continuó entrevistando a Hermann. Una anécdota sobre los aliados y la lealtad derivó en una conversación más amena.
Para entonces, la relación entre ambos ya estaba marcada por una gran confianza gracias a las cartas personales. Una pregunta disfrazada reveló la verdadera estrategia del acusado. Cuando el juicio comenzara, planeaba admitir únicamente las decisiones que podía asumir personalmente, negando toda responsabilidad sobre los campos de exterminio. El peso de esas atrocidades recaería sobre sus generales. El juramento de confidencialidad se rompió y entregó a Robert sus anotaciones sobre la estrategia que Hermann usaría. Antes del juicio, Göring se dirigió a los generales con un discurso de firmeza y valentía, una escena que contrastaba con la estrategia secreta que planeaba. Atravesaron el pasillo que conducía al tribunal, rodeados de cámaras y observadores. Cuando los jueces entraron en la sala, Hermann fue el último en ponerse de pie y también el último en sentarse, un gesto calculado para proyectar autoridad. Robert inició el proceso con un discurso histórico sobre justicia y memoria. Luego llegó el momento decisivo. Hermann Göring fue llamado al podio para declarar su postura ante el tribunal. Tenía preparada su defensa, pero antes de pronunciarla, el juez anunció que su derecho a un alegato había sido revocado. Douglas había prometido mantener el vínculo con la familia de Hermann, pero se encontró con que los militares se habían llevado a la madre bajo custodia y la niña había sido enviada a un convento al que nadie tenía acceso. Hermann quería saber si había llegado otra carta, pero Douglas decidió ocultar la verdad, hasta que su colega apareció con una disculpa dirigida al prisionero por lo ocurrido con su familia. La confianza que había tardado semanas en construirse desapareció en un instante. Perdió el control y atacó a su compañero. Mientras tanto, el juicio continuaba. Se proyectarían imágenes grabadas de los campos de concentración liberados por los aliados. Eran extremadamente gráficas, pero necesarias para que el mundo entendiera la magnitud de los crímenes que se estaban juzgando. El proyector comenzó a mostrar escenas que pocos podían soportar. Filas interminables de prisioneros, cuerpos sin vida, montañas de cadáveres arrojados en fosas. Testimonios de sobrevivientes describían un sistema diseñado para destruir vidas de las maneras más crueles posibles. Algunos morían de hambre o de frío. Otros eran asesinados por disparos, atacados por perros o empujados desde acantilados, engaños crueles, donde miles de personas eran guiadas a cámaras de gas. El horror era tan intenso que varios presentes no pudieron contener las lágrimas. Incluso entre los acusados, hubo rostros que evitaron mirar la pantalla. Douglas tampoco soportó continuar. Decidió esperar a Hermann para enfrentarlo después de lo que todos habían visto. Sin embargo, la conversación no ocurrió como esperaba. El prisionero dejó claro que no existía ya ningún motivo para hablar. La traición había destruido cualquier rastro de confianza, transformando la confrontación en un intercambio de acusaciones. Horas después, Douglas se encontraba en un bar, con varias copas encima. Allí apareció la mujer que había tratado de conquistar en el tren y comenzó a hablar más de la cuenta sobre sus reuniones con los prisioneros. El resultado fue devastador. Su nombre aparecía en la portada de los periódicos, ya que la mujer era una reportera que había conseguido revelar secretos a costa de su descuido. Por esa razón, fue expulsado del ejército con una baja deshonrosa que pondría fin a su carrera. Howie apareció para despedirse, pero traía consigo una historia que explicaba por qué sabía hablar alemán. Él nació allí. Su padre era alemán y su madre judía. Cuando los nazis comenzaron las persecuciones, sus padres lograron sacarlo a él y a su hermana del país, pero ellos fueron enviados a Auschwitz. Con esa historia aún viva, Howie lanzó una súplica final. Robert necesitaba ayuda. El juicio no podía fracasar. Hermann y los hombres que lo acompañaban debían responder por lo que habían hecho, y el mundo no podía permitir que todo terminara por la indiferencia de quienes simplemente decidían no actuar. Con esto en mente, entregó las investigaciones, notas y el material que pensaba utilizar para escribir su libro, esperando que sea de ayuda.
Jackson apenas puede sostener la fe en la causa. La reputación del caso ya se tambalea y deben unir fuerzas para enfrentar a una mente casi imposible de vencer. En el último día de juicio, el tribunal vuelve a llenarse de miradas expectantes. El veredicto está cerca, y lo que ocurra en las próximas horas decidirá no solo el destino de los oficiales nazis, sino también el prestigio de quienes los han llevado ante la justicia. Hermann aparece ante el tribunal con una seguridad que roza la provocación. Su postura erguida, su aspecto y su calma contrastan con el nerviosismo de quienes esperan verlo caer. Toma su lugar cerca del estrado con la serenidad de alguien que domina cada paso del escenario. Robert, en cambio, no logra ocultar la presión que lo rodea. Cuando Hermann comienza a responder las preguntas, la escena toma un rumbo que Douglas había anticipado. Cada acusación encuentra una respuesta cuidadosamente construida. Cada intento de vincularlo con los crímenes termina desviado por frases precisas que lo colocan siempre a un paso de la responsabilidad directa. Hermann no niega del todo la realidad que lo rodea, pero la redefine con habilidad. Reconoce acciones menores, hechos aislados, nada que pueda probar una participación concreta en los actos más atroces cometidos por sus camaradas. Su estrategia es admitir únicamente aquello que nadie puede usar para condenarlo. La calma de Hermann, sumada a su tono casi desafiante, provoca que el fiscal pierda la compostura. En un intento desesperado por recuperar el control, Robert presenta un documento que debería reforzar su acusación. Pero el texto ha sido mal traducido y ese error se vuelve devastador. Lo que debía ser una prueba contundente se transforma en un golpe contra el propio fiscal. El murmullo que recorre la sala deja claro que la credibilidad del caso se ha desplomado. A partir de ese momento, Hermann parece estar a un paso de la libertad. Su estrategia ha funcionado: admitir solo aquello que no deja huella en los registros. Es un hombre cruel, pero extremadamente cauteloso, alguien que nunca permitió que existiera una prueba directa capaz de incriminarlo. La traducción errónea termina de sepultar la acusación. Robert lo entiende antes que nadie. Cuando el tribunal queda en silencio, los segundos que pasan sin que diga una sola palabra revelan la verdad que todos perciben. Ya no tienen nada más con que acusarlo. En ese instante, queda claro que Hermann ha logrado imponerse en el mismo juego que pretendía desenmascararlo. Cuando todo parece perdido, el fiscal británico pide la palabra. David comienza un interrogatorio casi respetuoso, como si estuviera reconociendo una carrera militar destacada. Hermann se convirtió en el Reichsmarschall en 1942, considerado entonces el sucesor de Hitler dentro del régimen. Resulta increíble que, siendo el segundo al mando, no estuviera enterado de los crímenes de la maquinaria nazi. David no hablaba de números vacíos. Describe a esas millones de personas como lo que realmente eran: escritores, periodistas, músicos, padres, madres e hijos. Seres humanos que no murieron en combate, sino dentro de un sistema que operaba bajo el mando de hombres como Hermann. La sonrisa confiada desaparece. Entonces, el golpe final llegó gracias a una pregunta. Con las evidencias de las atrocidades cometidas, ¿seguiría apoyando a Hitler? La respuesta sentenció su destino. Sí. Heil Hitler, respondió Göring. David estudió las notas del psiquiatra Douglas. Sabía que el general jamás se opondría al Führer y utilizó esto a su favor. Robert y David reconocen no haber podido derrotar a Hermann sin su ayuda. El veredicto llega el 30 de septiembre de 1946. Hermann es condenado a muerte por ahorcamiento junto con sus colegas por los crímenes cometidos contra millones de personas inocentes. Sin embargo, antes de que el proceso comience, una alarma interrumpe la rutina de la prisión. Hermann no aparecerá en el patíbulo. En su celda, el guardia lo encuentra sin vida. Oculta de alguna manera, Hermann había obtenido una cápsula de cianuro. Para muchos, su final deja una sensación amarga. Un hombre responsable de tanta destrucción había evitado enfrentar el castigo que lo esperaba. Las ejecuciones continuaron y los cuerpos son trasladados hacia un destino que nunca sería revelado públicamente.
Después de un tiempo, Douglas publica su libro con la intención de advertir que hombres como Herman no nacen como monstruos visibles, pueden surgir en cualquier lugar. Pero el mensaje no encuentra eco ni peso entre el público. Con el paso de los años, Douglas cae en una profunda depresión. Finalmente, en 1958, termina con su propia vida utilizando el mismo método que había utilizado Herman, una cápsula de cianuro. La única pista de lo que el hombre puede hacer es lo que el hombre ha hecho. R.G. Collingwood. Gracias por llegar hasta el final del video. Con esto termina nuestro resumen. ¿Qué te ha parecido esta película? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo video. Saludos.